Hola, bienvenidos al Café Teológico. Tomen su taza de café y vamos con la primera parte del argumento ontológico. Podemos definir los argumentos a favor de la existencia de Dios como procesos racionales, que nos empujan a la conclusión de que Dios existe. No siempre su objetivo es convencer a quienes no creen, ya que a menudo se utilizan o bien para demostrar que la fe no es irracional o como un ejercicio espiritual que hace comprensible lo que primero se cree sin entender. Kant, en la última parte de la Crítica de la razón pura, dedicada a la dialéctica trascendental, divide los argumentos a favor de la existencia de Dios en tres categorías: los argumentos cosmológicos, los argumentos teleológicos y los argumentos ontológicos. Claro está que esta organización, como toda taxonomía, implica dejar algo por fuera, pero de todas maneras resulta útil. Tenemos tres categorías: ontológicos, cosmológicos y teleológicos. Y hablando en términos exactos, la diferencia entre cada uno depende de qué elementos se relacionan. Tanto los argumentos cosmológicos como los teleológicos parten del mundo, y en ese sentido son empíricos, son a posteriori. Particularmente, los argumentos cosmológicos relacionan el mundo consigo mismo para demostrar la imposibilidad lógica de explicar el mundo por el mundo, mientras que los argumentos teleológicos relacionan el mundo consigo mismo para demostrar que existen cosas en el mundo que superan el mundo. Y sí, en honor a la verdad, la diferencia entre ambos es muy sutil. Por otro lado, los argumentos ontológicos son racionales y pretenden ser a priori. Parten de la relación de Dios consigo mismo para demostrar que su existencia es una necesidad lógica propia de su idea. El argumento cosmológico por excelencia es el de causalidad. Veamos. Todo en el mundo tiene una causa y esa causa tiene a su vez una causa, pero si aplicamos esta lógica al mundo, terminamos con una cadena infinita de causas, lo cual es imposible, por razones que no vamos a explorar. De ahí se deriva que tiene que existir una causa primera y que obviamente no tiene una causa anterior, es decir, que existe por sí misma y esta causa que existe por sí misma es Dios. Como ejemplo de argumento teleológico, podemos proponer el argumento del ajuste fino. El mundo parece estar minuciosamente ajustado para permitir la vida humana. El hecho de que el mundo haya sido cuidadosamente diseñado implica una intención, un propósito, una teleología y por ende una racionalidad que determinó ese propósito y estructuró el mundo según ese propósito. Este logos es Dios. Sí, existe una diferencia entre el argumento cosmológico y el teleológico, aunque es sutil. El argumento cosmológico parte de la relación del mundo consigo mismo para demostrar que el mundo no se explica por sí mismo. El argumento teleológico parte de la relación del mundo con su sentido para evidenciar que hay algo en el mundo que no es de su misma naturaleza. De ahí que digamos que el argumento cosmológico parte de la relación del mundo consigo mismo, mientras que el argumento teleológico parte de la relación del mundo con algo que lo trasciende. Por último, tenemos los argumentos ontológicos que prescinden del mundo y de la experiencia. Son racionales porque derivan la existencia de Dios de la noción o del concepto de Dios. En esta serie de videos estaremos explorando este argumento, entendiendo sus bases, su desarrollo histórico y el estado actual de la cuestión. Primero, abordemos los elementos básicos del argumento ontológico. En primer lugar, tenemos la perfección. Un primer elemento del argumento ontológico es la perfección y veamos. Podemos pensar algunas cosas más altas que otras, algunas cosas más rojas que otras, algunas cosas más fuertes que otras, y así. Pero ¿podemos pensar en una cosa más perfecta que lo perfecto? La respuesta obvia es que no. La perfección no tiene grados. Cualquier grado en la perfección es una imperfección.
La perfección simplemente es o no es. Algo es perfecto y si no es perfecto, necesariamente es imperfecto. Un segundo elemento del argumento ontológico es la necesidad y la posibilidad, las modalidades básicas, y dependiendo del marco lógico que tengamos, la necesidad y la posibilidad se van a definir de maneras distintas, pero digamos que lo posible es lo contingente, lo que podría o no podría ser, mientras que lo necesario es lo inevitable. Así, si demostramos que Dios es necesario, entonces es imposible que no exista. Un tercer elemento del argumento ontológico es la relación entre esencia y existencia. Tradicionalmente se ha pensado en la esencia y la existencia como propiedades distintas, en donde toda existencia implica una esencia, pero una esencia no necesariamente implica la existencia. Sin embargo, en el caso de Dios, dado que es perfecto, su esencia implica su existencia, ya que si no fuera así, entonces no sería perfecto. Cuarto elemento importante para comprender el argumento ontológico es la relación entre pensamiento y realidad. En este razonamiento existe una relación muy estrecha entre esos dos elementos, pensamiento y realidad, al menos cuando lo pensado es Dios. De manera que la posibilidad de pensar en Dios implica la necesidad de que Dios exista en la realidad. Las raíces del argumento. Habiendo hecho este breve repaso por los cuatro elementos a tener en cuenta para comprender el argumento ontológico, pasamos ahora a explorar sus bases filosóficas. Todo el trasfondo que le permitirá a Anselmo, el primero en plantear el argumento, hacer ese trabajo que daría lugar a nuestro tema. Y para ello debemos remitirnos hasta el periodo clásico. Inclusive antes de Platón, ya Parménides había establecido una estrecha relación entre pensamiento y realidad, justamente a partir de la idea de ser. Su famoso principio, el ser es y el no ser no es, le permite extraer la conclusión de que el ser es único, es infinito, es eterno, es indivisible y es inmutable. Esto en sí mismo ya constituye un antecedente de las bases del argumento ontológico. Aunque para llegar desde Parménides hasta el argumento habrá que recorrer el largo camino que dibuja el platonismo y la teología de Agustín. Algo que menciono bastante en este canal es la jerarquía ontológica del platonismo y el aristotelismo. En el caso de Platón, su aporte será identificar los grados de perfección con los grados de realidad, entendiendo grados de perfección como niveles de similitud o disimilitud con lo perfecto que en Platón es el bien supremo. Así, el platonismo establece que un ser entre más perfecto sea, más goza de realidad, pero dado que los grados de perfección solamente son participaciones incompletas de la perfección, que es solo una, la realidad en sí también es solo una, y las cosas son reales en la medida en la cual son más símiles o más disímiles al bien supremo. De lo anterior se desprende que el conocimiento como comprensión de lo verdadero es a priori, ya que lo perfecto no viene por la experiencia es experiencia de las cosas imperfectas. El conocimiento viene por la razón, y en ese sentido el conocimiento de lo perfecto se da en la mente. Ya en el neoplatonismo, lo que era el bien supremo se transforma en lo uno. Cuando retornamos a Platón encontramos una frase muy estimulante. Platón afirma que el bien está más allá de la esencia, y si comprendemos esto en el marco filosófico de Platón, significa que el bien está más allá del ser, lo que no quiere decir que el bien no sea, sino que el ser depende del bien, pero el bien no depende del ser, está más allá de la esencia. Plotino, con su genio interpretativo, toma el bien de Platón y lo pule aún más bajo la herencia metafísica y mística acumulada en los siglos posteriores a Platón.
Así, aplica más explícitamente a este principio platónico las características que ya Parménides había aplicado al ser, entendido como lo que existe en sí mismo antecediendo a la multiplicidad aparente que vemos en el mundo. Esto que Plotino llama lo uno es más que una perfección cerrada en sí misma, es una perfección que supera toda noción, es una perfección tan grande que se desborda a sí misma y al desbordarse da lugar al proceso de emanaciones. Este proceso es anterior al acto de conocer, es anterior a la noción de perfección, es anterior a toda posibilidad inteligible, entendiendo lo uno como lo que siempre está más allá. Así, la emanación es el proceso a través del cual lo uno da lugar a todo lo que existe, pero no se trata de una creación intencional y consciente, sino de un proceso impersonal en el cual lo uno se derrama a sí mismo. La lógica nos diría que cuando algo se derrama disminuye y en ese sentido pierde algo de sí, pero dado que lo uno está más allá de todo, puede desbordarse sin disminuirse en ningún sentido. Así pues, la jerarquía ontológica del neoplatonismo implica que lo uno está en la cima de todo. Es el principio de todo, el sumo bien de Platón. La realidad pende de lo uno, pero lo uno no pende de nada. Es perfección en el sentido pleno del término, pero a su vez supera la noción de perfección. La primera emanación de lo uno es el nous, la inteligencia que se piensa a sí misma en la cual están las formas perfectas e inmutables y establece dentro de sí misma la relación entre pensador y pensado. Pero no porque el nous piense a lo uno está más allá aún del pensamiento, sino porque el nous se piensa a sí mismo. Del nous se deriva la tercera emanación, la psique, que podemos traducir como principio estructurante y tiene dos facetas. Una más cercana al nous que vive contemplando las formas y otra llamada física que ordena y anima el mundo sensible. Por último, de la psique se deriva la cuarta emanación, la ile o materia. La materia es el límite inferior de la emanación de lo uno, es el punto en donde esta emanación se desvanece y en ese sentido está más cerca del no ser que del ser. De ahí que la materia sea múltiple y cambiante. La materia es justo el punto en donde comienza la privación del ser, pero alcanza a tener algo del ser. De ahí que exista, aunque existe como cambio y multiplicidad, como una imperfección que desaparece. Agustín no esconde la influencia que tuvo del neoplatonismo en su fe. Él mismo reconoce que este corpus filosófico le dio herramientas para rechazar el maniqueísmo y decidirse por el cristianismo. En ese sentido, nos sorprende que Agustín identificara a lo uno de Plotino con Dios. Y así, continuando con la herencia platónica, Agustín definirá al ser creado como aquel que participa parcialmente de Dios. Y a partir de esta participación se puede resolver una inquietud agustiniana. Que los seres humanos seamos limitados, eso es un hecho palpable. Y no apenas nosotros, sino que todo el mundo en el cual estamos es limitado. Aún las ideas más elevadas que podamos concebir en nuestra mente, de cierta forma, son limitadas. Sin embargo, somos capaces de concebir lo absoluto en nuestra mente, pero esa idea no puede venir de nosotros y tampoco puede venir de lo que nos rodea, porque evidentemente nosotros somos limitados y la existencia de todo es dependiente. Esta es la misma reflexión que luego haría Descartes. Así, Agustín afirma que el hecho de que podamos concebir con nuestra mente la mente de un ser relativo a un ser absoluto, eso es una huella que da fe de nuestro origen en el Ser Supremo, porque ¿de qué otra manera podríamos tener una idea que nos supera a nosotros y a todo lo que existe? Esta reflexión también lleva a Descartes a plantear una epistemología racional, en donde lo más perfecto y absoluto no se conoce a través de la experiencia de los sentidos, porque la experiencia es la experiencia de un mundo contingente, sino que se conoce a través de un ejercicio interno de reflexión e iluminación. O como diría el mismo Agustín, no quieras ir fuera, vuélvete a ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. Así, Agustín supedita la razón a la fe, y no por una actitud superficial que afirma que creer es más importante que entender.
Bajo la influencia neoplatónica, Agustín reconoce que la razón no surge de lo uno, sino del nous. Es parte de ese proceso en el cual surge el sujeto y el objeto, y Dios está más allá de la razón. La razón está supeditada a la fe, porque como ya Plotino estableció, a lo uno se llega por participación mística y no por comprensión racional. Así pues, bajo la imagen platónica del bien supremo, como el sol que ilumina todo y permite ver el mundo, Agustín afirma que la razón como intelección depende de que Dios ilumine, y a partir de su iluminación es posible el conocimiento. Ahora, es cierto que Agustín dijo, cree para entender y entiende para creer, pero sería un error pensar que para él la fe y la razón están en la misma jerarquía, y también sería un error pensar que esta jerarquización que supedita la razón a la fe es mera influencia cristiana, porque eso es algo que ya está presente en Plotino a partir de su influencia mística. Y sí, Plotino tuvo contacto con el cristianismo, pero también con un marco más amplio. Todo esto se materializa en el argumento que Agustín desarrolla a favor de la existencia de Dios y que generalmente es llamado el argumento desde las verdades. Un argumento que si bien no califica como ontológico, sí demuestra ya las bases filosóficas que más adelante le permitirán a Anselmo formular el argumento ontológico. El argumento de Agustín se expone más sistemáticamente en su tratado sobre el libre albedrío, particularmente en el libro segundo. Y cosa muy curiosa es cómo inicia Agustín. Vale la pena leer directamente sus palabras. Comenzando por las cosas más evidentes, lo primero que deseo oír de ti es si tú mismo existes. O tal vez temes engañarte ante esta pregunta, cuando realmente no podrías engañarte si en verdad no existieras. Esta reflexión es muy conocida. Y es muy conocida porque es el punto de partida de la filosofía moderna. Anticipa el cogito sum de Descartes, aunque quizá en Descartes sea más evidente como una intuición. En Agustín no es tanto una intuición, pero fuere como fuere, aquí ya está la idea base. El punto de partida de Descartes es también el punto de partida para Agustín, al menos en este razonamiento que llegará a probar la existencia de Dios. Agustín continúa su razonamiento a partir de la propia existencia como algo evidente, y además de existir, pues se está vivo, porque yo no podría reconocer que existo si no viviera, y además todo esto es un proceso racional, si no, no entendería que vivo y que existo. Así, Agustín ha establecido tres bases, que yo existo, que yo estoy vivo y que yo razono. Agustín establece entonces que de estas tres cosas la más perfecta es el entendimiento, puesto que si yo entiendo es porque existo y vivo. No es posible pensar en la cualidad del entendimiento sin las otras dos, aunque sí es posible pensar en algo que vive como una planta. Algo que vive y existe, pero que no necesariamente razona. Y también podemos pensar en lo inerte, que existe, pero no necesariamente vive, ni mucho menos razona. Así, lo más perfecto es la razón, porque implica los otros dos elementos. De aquí pasa Agustín a explorar los cinco sentidos. Descubre que cada sentido nos da información distinta. Los ojos captan el color, los oídos el sonido, el olfato los olores, el gusto los sabores y el tacto las texturas, pero con todos los sentidos se puede captar la forma del objeto. ¿Cómo es posible que cada sentido perciba una propiedad distinta, pero todos sean capaces de percibir la misma forma del objeto? Agustín entonces distingue entre sentido interno y razón. El sentido interno o sentido interior es una especie de intermediario entre la razón y los sentidos, ya que los animales, a pesar de no tener razón, son capaces de responder de forma distinta al estímulo de un mismo sentido. Viendo un alimento se acercan con hambre y viendo una amenaza huyen despavoridos, aunque el estímulo se opera sobre el mismo sentido. Si el sentido exterior da percepción, el sentido interior da apercepción. Y a mí personalmente me recuerda mucho a Bergson en materia y memoria.
En fin, Agustín dice que el sentido percibe, pero no percibe que percibe, o en otras palabras, el sentido interior percibe el acto mismo de percibir y además percibe a lo que percibe como un ser vivo, de manera que lo impulsa a buscar su propia subsistencia. Así, en la base está la percepción, la cual puede ser pasiva, como el lente de un telescopio que percibe a través de su cristal. Luego está la apercepción o sentido interior, que es común a todo ser vivo. Y por encima de esto está la razón, quien juzga sobre todo, aún sobre el propio sentido, de supervivencia. Prosigue Agustín explicando que los sentidos perciben algunas cosas en las cuales parte del objeto percibido se transforma al percibirlo, como en el olfato o el gusto, de manera que otro no puede percibir exactamente la porción que yo percibo. Pero con la vista, el oído o el tacto no suceden, pues uno puede poner la mano exactamente en donde otro la puso sintiendo exactamente las mismas porciones del objeto. De aquí, Agustín pasa a preguntarse si existe para la razón algún objeto con las mismas características, es decir, que pueda ser percibido igualmente por la razón de todos, sin que esta percepción altere o disminuya en nada al objeto de la percepción. La respuesta obviamente es que sí. Y no hay mejor ejemplo que las matemáticas, cuyas verdades no parten de la experiencia, sino que son aprehendidas con H por la razón. La matemática parte de la noción de unidad. Sin embargo, en la experiencia no existe la unidad, sino que absolutamente todo es múltiple. Pero, ¿cómo podríamos saber que en la experiencia nada es unidad si no tuviera aparte de la experiencia la noción de unidad? Agustín también pone de ejemplo el hecho de que la diferencia entre n y 2n siempre es n. Es decir, entre 6 y 12 hay exactamente 6, entre 10 y 20 hay 10, y no necesitamos hacer esta comprobación con la infinita cantidad de números para saber que siempre es cierta. La matemática no es per se la sabiduría. Y eso importa porque el lugar a donde Agustín realmente quiere llegar para demostrar la existencia de Dios es la sabiduría. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hemos hecho todo este periplo desde los cinco sentidos hasta llegar a la matemática? Porque la sabiduría es de la misma naturaleza que la matemática y por ende lo que prediquemos sobre la matemática también puede predicarse sobre la sabiduría. Sin embargo, parecemos más inclinados a pensar que o bien no existe una sabiduría o que hay tantas sabidurías como personas. Sin embargo, nadie niega que existan las verdades matemáticas o que la matemática sea una misma, a pesar de que algunos se equivoquen en su conocimiento o prefieran deleitarse en ciertos campos de ella más que en otros. En este punto, pudiera parecer entonces que las matemáticas, dada su universalidad, se perciben como más grandes que la sabiduría, pero todo lo contrario. En este punto, Agustín despliega toda su envergadura filosófica. Agustín explica que a pesar de que la luz de la lámpara es más valiosa que el oro se tiene como más valioso simplemente por ser escaso. Y así la sabiduría se tiene como algo más valioso que los números, a pesar de que ambos pertenecen a la misma categoría. San Agustín lo escribe de esta manera. No te extrañes de que los hombres desprecien los números y aprecien la sabiduría por el hecho de que les es más fácil contar que ser sabios. Ya ves que aprecian más el oro que la luz de una lámpara, comparado con la cual el oro no vale nada. El oro es despreciable, pero se aprecia más una cosa tan inferior porque la lámpara la tiene y enciende hasta el más pobre. En cambio, el oro lo tienen muy pocos. Con todo, lejos de mí el considerar a la sabiduría inferior al número, ya que son una misma cosa, pero que busque ojos que la puedan ver. En un mismo fuego son consustanciales, por decirlo de esa manera, la luz y el calor. No pueden separarse y sin embargo el calor llega solo a aquellas cosas que se le acercan, mientras que la luz se difunde más a más y más distancia en todas las direcciones.
De igual modo, por el poder de la inteligencia inherente a la sabiduría, las cosas más próximas a ella, como son las almas racionales, quedan ardientes del calor de la sabiduría, mientras que las cosas que se hallan a más distancia, como son los cuerpos, no reciben el calor de la sabiduría. Y a pesar de ello, su luz, la luz de los números, los inunda. Ahora prosigue Agustín señalando que con la sabiduría juzgamos a la propia razón, pero no juzgamos la sabiduría con la razón. Eso demuestra que la sabiduría es de hecho superior a la razón, la cual era la más excelente cosa que habíamos hallado. Lo inerte, lo vivo y la razón. Así, la razón se mantiene inmutable, es inalterable, pero no porque sea perfecta. El ejercicio de nuestra razón es perfectible, pero la sabiduría en sí misma ya es perfecta, y así la sabiduría es la verdad misma, y el máximo placer es aprehender la verdad en su conjunto, ya que la verdad misma permite entrar en contacto con el sumo bien, así como podemos dirigir la mirada al sol, y a partir de la luz que reflejan los objetos, observar o contactar con el sol. Podemos llegar a la contemplación del sumo bien desde las verdades iluminadas por éste. Aquí la influencia directa de Platón es evidente a todas luces y nunca mejor dicho. En este punto, afirma ya Agustín haber demostrado la existencia de Dios y uno pudiera preguntarse, ¿a dónde está Dios aquí? ¿Cómo se supone que Agustín llegó a Dios? Ya antes, Agustín había establecido que si encontramos algo superior a la propia razón y espíritu humano, algo superior cuyas propiedades sean perfectas y no mudables y parciales como las de nuestra razón, entonces eso debe ser Dios. Pero aun si hay algo por encima de esas verdades, entonces Dios es eso que está por encima, aunque no lo desarrolle directamente. La forma en la cual Agustín habla aquí y los usos que hace de citas bíblicas demuestran que está pensando en una teología estructurada del logos. Del Padre procede el Hijo, quien es igual al Padre en todo, y el Hijo es la verdad. Por eso dice la Escritura que la verdad nos hará libres. De ahí Agustín afirma que al llegar a la verdad entramos en el feliz contacto con el sumo bien, es decir, con Cristo, y dado que Cristo es Dios, entramos en contacto con Dios. Así, Agustín termina su argumentación escribiendo: Tú me habías concedido que si te demostraba que había algo superior a nuestras inteligencias, confesarías que ese algo era Dios, si es que no había aún algo superior. Yo aceptando esta, tu confesión, te dije que bastaba, en efecto, demostrar esto. Porque si hay algo más excelente, este algo más excelente es precisamente Dios. Y si no lo hay, la misma verdad es Dios. Que haya pues o no algo más excelente, no podrás negar. Sin embargo, que Dios existe, y esa es la cuestión que nos habíamos propuesto tratar y discutir. Y si en vista de esto te sorprende lo que, según la sacrosanta doctrina de Jesucristo, hemos aprendido por fe, o sea que Dios es Padre de la sabiduría, recuerda que también hemos aprendido por la fe que la sabiduría engendrada por el Eterno Padre es igual a Él, de suerte que no hemos de investigar más sobre esto, sino conservarlo con fe inquebrantable. Existe pues Dios, realidad verdadera y suma, realidad que ya no solamente tenemos, a mi juicio, como indubitable por la fe, sino que también la vemos ya por la razón como verdad cierta, aunque esta visión es muy débil. Pero es lo suficientemente clara respecto de la cuestión que nos ocupa para poder explicar lo demás que a ella concierne, si es que no tienes que oponer algo a lo dicho. Antes de terminar, pasemos a un apéndice. A pesar de haber gastado ya varios minutos con Agustín, quiero hacer un paréntesis para hablar un poco sobre el llamado psicologismo de Agustín. Si observamos el desarrollo histórico desde Platón hasta Agustín, notamos una progresiva internalización del punto de partida para conocer la realidad última.
Platón situaba las formas perfectas en un mundo inteligible externo. El neoplatonismo mantenía la trascendencia de lo uno, pero el nous, que contiene las formas, era el nivel más alto accesible a la mente. Agustín, integrando estas influencias, enfatiza que Dios como verdad inmutable se descubre dentro del alma humana a través de la reflexión sobre las verdades eternas que la iluminan. Este giro hacia la interioridad es fundamental para comprender por qué Anselmo inicia su argumento, no desde el cosmos, sino desde la idea o concepto de Dios presente en el entendimiento. Entre otras cosas, esto también nos sirve. El psicologismo de Agustín no se puede entender aisladamente como una mera curiosidad hacia la reflexión de su mundo interior. Más bien, el giro que Agustín hace hacia su espíritu se deriva justamente del desarrollo histórico del platonismo y de su comprensión propia de esta herencia filosófica. Ahora sí, pasemos a explorar el argumento de Anselmo. En este punto ya tenemos los elementos suficientes para entrar a comprender y desentrañar el argumento debidamente. Y conste decir que, aunque el argumento se formula por primera vez en el siglo XI con Anselmo, no será sino hasta el siglo XVIII que Kant le daría el afamado nombre. Como ya hemos mencionado en el top de teólogos más importantes de la historia, antes de que Anselmo publicara el dichoso argumento ontológico en el Proslogion, ya había publicado otro argumento en el Monologion. No vamos a entrar en ese argumento porque al fin y al cabo ya está explicado en el top, pero sí vamos a explorar un poco los cambios que ocurren al pasar del Monologion al Proslogion. Anselmo se inserta en esa transición desde la patrística al escolasticismo. La Alta Edad Media es esa bisagra que concluye con Anselmo. Hereda la teología agustiniana como ortodoxia de la fe y al mismo tiempo vive el auge de la lógica y la dialéctica como elementos formativos. Anselmo, como pensador claramente influenciado por Agustín, adopta una posición realista respecto al problema de los universales. Es optimista respecto a las posibilidades de la razón para siquiera alcanzar la noción de Dios como real, y además entiende el conocimiento de la verdad en términos de iluminación interna. Ya vimos el desarrollo de todas estas ideas en nuestro recorrido, desde Platón hasta Agustín. Anselmo afirmaba que no entendía para creer, sino que creía para entender. Esta frase esconde toda una visión de la fe y de la relación entre razón y revelación. Por un lado, el proceso de comprensión no se da para llegar a la fe, sino que la fe debe preceder a la razón. Por otro lado, eso tampoco significa quedarnos en la fe, sino que al creer asumimos una posición de necesidad de Dios, una necesidad de sumergirnos en Él de tal forma que quien cree no puede evitar lanzarse a entender. Es como vivir y morir de sed y estar frente a un oasis. La fe es el punto de partida de un proceso racional que cultiva esa misma fe. Dicho eso, en su obra, Anselmo demuestra que la razón es capaz de llegar por sí misma a verdades esenciales de la fe, lo cual ya anticipa el proyecto escolástico y sobre todo las discusiones en torno a la independencia de la razón. Si Dios nos ha dado una facultad racional capaz de llegar a la verdad, ¿no debe ser la razón o no debe la razón desplegarse en sí misma? A causa de su fama como intelectual, Anselmo recibe una solicitud de los otros monjes con quienes convivía. Ellos le piden a Anselmo escribir una obra en la cual demuestre la existencia de Dios y sus atributos, usando únicamente la razón sin emplear las escrituras. Así, en el 1076, el Monologion sale a la luz, y lo llamamos así porque está escrito como un monólogo interno. Pero Anselmo quedó insatisfecho con la obra. El Monologion parte de la experiencia sensible y en ese sentido es a posteriori. Pretende usar solo la razón, pero no en el sentido de excluir la experiencia, sino más bien en el sentido de excluir las escrituras y la tradición como fuentes de autoridad.
A partir de esta experiencia sensible, Anselmo encadena uno sobre otro distintos argumentos que van ascendiendo, desde lo sensible hasta la conclusión final de un ser perfecto en todo sentido, con todas las propiedades de la perfección, quien obviamente es Dios. A partir de esta conclusión, Anselmo desarrolla otros argumentos que la refuerzan, los cuales, si bien son argumentos distintos, exhiben la misma matriz lógica del argumento en el monologion. Esta multiplicidad de argumentos resultó muy insatisfactoria para Anselmo. Esa insatisfacción explica por qué dedicó el siguiente año largo a escribir el Proslogion, en el cual evita una multiplicidad de argumentos. En su lugar, Anselmo quiere hallar un único argumento tan sencillo como suficiente, en virtud del cual concluir que Dios existe y que Él es el bien supremo. Una curiosidad del Proslogion es que no está escrito como el Monologion. Es decir, el Monologion es un discurso interno, un monólogo. Por otro lado, el proslogion está escrito como una oración muy intensa hacia Dios, y yo creo que este cambio en la forma de escritura no es accidental. Luego de escribir el monologion, la insatisfacción de Anselmo lo llevó a buscar con tanto desespero un argumento mucho mejor, tanto que su descanso y su estabilidad emocional y de salud se vieron afectadas. Y quizá escribir el proslogion como una oración tan intensa fue parte del proceso de sufrimiento que Anselmo vivió buscando el dichoso argumento. Por otro lado, que el argumento se desarrolle en un diálogo también puede ilustrar que el conocimiento se logra internamente por iluminación divina. Está adentro, pero a la vez tiene que extraerse. En el capítulo 1 del Proslogion, Anselmo comienza su oración. Es una oración que al principio tiene un tono más bien sobrio, reconociendo que hay en Anselmo un deseo profundo de volcarse hacia Dios. Pero a medida que avanza, la oración se hace desesperada, tan desesperada que llega a ser agónica. La oración tiene al menos 15 citas provenientes de los Salmos, de Job, de los profetas, tiene 2 citas del Nuevo Testamento y eso sin contar las posibles alusiones y referencias. Todas ellas en el contexto de la súplica agónica, pidiendo a Dios romper su silencio y hacerse finalmente presente. Esta oración ya nos brinda la clave para acercarnos al razonamiento que expondrá Anselmo. Quien se acerque al argumento ontológico buscando un arma para convencer a los incrédulos no podrá apreciar y compartir la experiencia de Anselmo, la de Dios, quien en el devocional rompe el silencio. El argumento de Anselmo no surge del deseo de convencer a otros, sino de la agonía de quien se sabe necesitado de Dios y a su vez incapaz de acercarse tan siquiera. El argumento ontológico de Anselmo no es un martillo para romper la incredulidad, es agua de vida para saciar al creyente necesitado de Dios. En ese primer capítulo, Anselmo escribe: Y tú, Señor Dios mío, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte, Señor. Si no estás en alguna parte, ¿en dónde buscarte ausente? Y si estás en todas partes, ¿por qué no veo tu presencia? Lo cierto es que habitas una luz inaccesible, pero ¿dónde se halla esta luz inaccesible? ¿Cómo puedo alcanzarla? ¿Quién me conducirá e introducirá hasta ella para que te vea? Además, ¿por qué signos y bajo qué rostro te buscaré? No te he visto nunca, Señor Dios mío, y no conozco tu rostro. ¿Qué hará el Señor Altísimo? ¿Qué hará este tu desterrado tan lejos de ti? ¿Qué hará tu servidor tan ansioso de tu amor, arrojado tan lejos de tu presencia? Anhela verte, pero tu rostro es muy distante. Desea acceder a ti, pero tu morada es inaccesible. Suspira por encontrarte, pero no sabe dónde habitas. Desea buscarte, pero ignora tu aspecto. Señor, eres mi Dios y mi Señor, y nunca te he visto. Tú me creaste y recreaste, me has dado todos mis bienes y aún no te conozco. Fui creado para verte y todavía no he hecho aquello para lo que fui creado. Luego, al final del capítulo, Anselmo termina diciendo: No pretendo, Señor,
penetrar en tu profundidad, porque de ningún modo puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo entender en cierta medida tu verdad, aunque mi corazón cree y ama. No busco tampoco entender para creer, sino que creo para entender, pues creo también esto, que si no creyera, no entendería. Ya, con el capítulo 2, Anselmo introduce su concepto clave. Algo mayor de lo cual nada puede ser pensado. Y esta traducción directa del latín puede resultar confusa, pero simplemente es algo tan perfecto que no puede concebirse nada superior, nada más perfecto. Anselmo prosigue afirmando que este ser existe en nuestro entendimiento, pues aun cuando el insensato afirma Dios no existe, niega a Dios haciendo referencia a Dios, es decir, niega a Dios teniendo la idea de Dios en su intelecto. Anselmo dice entonces que este ser no puede existir solo en el intelecto, ya que si tomamos a este ser sobre el cual no puede haber nada, ya que es la perfección absoluta, y decimos que ese ser solo existe intelectualmente, incurrimos en una contradicción lógica, ya que se podría pensar entonces en el mismo ser, pero existiendo en la realidad. Y por ende, el ser que pensamos, el que decimos que no existe, no sería en verdad el ser más perfecto respecto del cual no puede pensarse nada superior. En este punto conviene hacer dos aclaraciones. La primera es que el objetivo de Anselmo no es tanto convencer al incrédulo, sino comprobar la racionalidad de su fe. De ahí que el argumento dependa de la imposibilidad lógica. A menudo se caricaturiza el argumento ontológico como una especie de trampa del lenguaje, pero en realidad lo que Anselmo hace es señalar que es imposible lógicamente negar la existencia de Dios, ya que su concepto exige su existencia. Me explico. Cuando pensamos en un triángulo, por ejemplo, podemos pensar en que el triángulo existe o no existe y no hay lío con eso. Pero la idea de triángulo sí exige pensarlo como un cuerpo de tres lados. La noción intelectual del triángulo hace inevitable que éste tenga tres lados, es su propiedad esencial. Y asimismo, la noción intelectual de Dios integra su existencia como propiedad ineludible, de la misma forma que el triángulo no puede tener más o menos de tres lados. Así, Dios no puede no existir. En el capítulo 3, Anselmo da una versión concisa de su argumento y se pregunta, ¿cómo es posible que el insensato niegue que Dios exista cuando es tan evidente que para el alma sí existe? Su respuesta es fácil. Una cosa es hacer uso de las palabras y otra comprender su significado. Cuando el necio dice Dios no existe, está haciendo uso de la noción de Dios, pero sin comprender esa noción en toda su profundidad, porque si la comprendiera no podría negarlo. Y concluye Anselmo en el capítulo 4 con unas palabras que reflejan su línea platónica. Te doy gracias, Dios bueno. Gracias porque aquello que creía primero por tu don, ahora lo entiendo por tu iluminación. De tal modo que aunque no quisiera creerlo, no podría dejar de entenderlo. Estas palabras de Anselmo nos permiten comprender aún más la relación entre fe y razón. Para él, la fe es el punto de partida, pero una vez la fe ha impulsado la razón, no hay vuelta atrás. Así la razón vuelve sobre la fe, pero no la fe inicial, sino que es una fe cimentada por la razón, por una razón que ha hecho de la fe algo inconmovible. En el capítulo quinto, Anselmo ya pasa a los atributos. Dado que Dios es aquello de lo cual no puede pensarse nada superior, todos los atributos son en Dios máximos y perfectos. Así, Dios es justo, es veraz, es feliz, etc. Todos estos atributos no los pongo yo, son los que menciona el mismo Anselmo. Aquí Anselmo obviamente está pensando en términos platónicos, ya que este ser es autoexistente y principio de todo lo que existe, y de hecho así lo expresa nuestro monje. ¿Qué bien podría faltar al sumo bien por el que todo bien existe?
A partir de aquí, ya desarrollará los distintos atributos de Dios sobre la base del argumento ontológico como lo desarrolló. Anselmo logra superar la insatisfacción que tuvo con el monologion y plantea un solo argumento para demostrar que Dios existe y del cual se deriva que toda perfección es absoluta en Dios. A continuación dejo una semiformalización del argumento. Puedes pausar el video y revisarlo con más detalle. Cuando lleguemos a hablar del argumento en el mundo contemporáneo, veremos que la modalidad lógica es un aspecto fundamental del argumento. En el siglo XX y XXI no existe argumento ontológico sin modalidad. Y si bien la estructura lógica de la que Anselmo disponía era muchísimo más simple que la lógica desarrollada en el siglo XX y XXI, ya podemos notar unos atisbos de modalidad en Anselmo, y así también sería cierto decir que el argumento ontológico siempre ha dependido de cierta modalidad lógica. Luego de la publicación del Proslogion, el monje Gaunilo criticó el argumento ontológico por hacer un salto ilegítimo de la existencia en el intelecto a la existencia en la realidad. Gaunilo señala que podemos pensar muchas cosas perfectas sin que ellas existan y pone el ejemplo de una isla. Pensemos en la isla más perfecta posible. Luego de pensarla, seguimos siendo conscientes de que esa isla no existe y no tiene por qué existir. Nadie iría a buscar una isla perfecta luego de habérsela imaginado. Sin embargo, Anselmo ya había escrito en el capítulo 3 una respuesta. Escribe Anselmo. Y en verdad, excepto tú únicamente, todo lo otro puede ser pensado como inexistente. Solo tú, lo más verdadero de todo, tienes por tanto el ser máximo por encima de todo, ya que todo lo otro no es tan verdaderamente y por eso mismo posee menos ser. De estas palabras de Anselmo se desprende una modalidad incipiente. Dado que Dios no es el ser más perfecto en su clase, como la isla más perfecta sí lo es en su clase, sino que Dios es la perfección per se, la cual se descompone en las perfecciones completas. Cualquier otra cosa perfecta es perfecta dentro de ciertos límites, y al ser limitada es dependiente, y en tanto dependiente es contingente. Por el contrario, Dios no es perfecto en una clase. Es el sumo bien como bien puro, y en ese sentido no está limitado. Al no estar limitado no es dependiente, ya que es el principio de su propia existencia, y por ende no es contingente sino necesario. Dios no es perfecto en una categoría, es perfecto simplemente. Anselmo responderá a Gaunilo que la perfección y existencia de cualquier cosa que no sea Dios no puede compararse con la perfección y existencia de Dios, ya que la perfección y existencia de Dios es necesaria por su propia naturaleza, mientras que la perfección y existencia de todo lo demás es contingente por su propia naturaleza.